porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Puede tomar su lugar. Hoy quiero predicar bajo el tema: ven a su presencia. La palabra de Dios nos relata, mis hermanos, en esta porción de la Escritura, en el lugar donde se encontraba David era un lugar que los filisteos le habían prestado. Los filisteos le prestaron ese lugar a David, a sus hombres y a su familia, porque era un lugar en el cual constantemente era atacado. Y lo hicieron con la intención de que David, sus hombres y sus familias sufrieran un ataque. Y los filisteos desconfiaron de David y le dijeron: David, regresa al lugar donde te hemos asignado. Y David y sus hombres regresaron al lugar. Pero cuando David y sus hombres regresaron, encontraron una cosa: que la ciudad había sido saqueada, que la ciudad había sido prendida en fuego, que sus familias, sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevadas cautivas. Evidentemente David y sus hombres, al enterarse de esta noticia, tuvieron una actitud. Y esto era una prueba, mis hermanos. Esto era una prueba para David. Una prueba que lo iba a capacitar para volverse un rey. Ahora, la Biblia nos dice en Isaías y en distintos pasajes que nosotros como cristianos vamos a atravesar pruebas. La Biblia dice: cuando pases por el fuego. La Biblia no te está diciendo si llegas a pasar por el fuego, si llegas a pasar por el agua. No, la Biblia dice: cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. La llama no arderá en ti. Y así como Dios estuvo con David, está hoy contigo. Porque no importa qué prueba estés pasando, hoy quiero decirte que Dios está contigo, que Dios puede estar en cada uno de esos momentos. Muchos dicen: ¿por qué tanta prueba si yo soy hijo de Dios? Mi hermano, ¿quién era Jesús? El primogénito, el unigénito, el verdadero. Y le dieron a beber vinagre. Y le clavaron una lanza. Y fue crucificado. Y fue maltratado. Y padeció siendo el primogénito. Nosotros, mis hermanos, tenemos que estar conscientes que vamos a atravesar distintas pruebas. Así es, amén. Pero Dios nos promete estar ahí. Dios promete estar contigo. No importa lo que estés pasando, Dios está ahí. Amén. Ahora, habían saqueado la ciudad, habían secuestrado a sus hijos y sus hijas. Y es inminente que vamos a tener pruebas como la que pasó David. Pero ahora, hubo una actitud en David y sus hombres, mis hermanos. Porque dice la palabra en el versículo 4: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. David y su gente lloraron hasta que se le acabaron las fuerzas. Así es, aleluya. Ahora, la prueba va a ser inevitable, pero lo único que puede marcar la diferencia es cuál es nuestra actitud cuando estamos atravesando una prueba. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice en Santiago: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa es la actitud que debemos tener cuando atravesamos pruebas. Y yo sé que es difícil tener gozo cuando las cosas no están saliendo como
las planeamos, cuando las cosas no están saliendo como quisiéramos. Porque incluso David y sus hombres dice que lloraron y lloraron y lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Ya no les salían lágrimas porque su dolor era tan grande, su preocupación y su angustia era demasiado grande como para seguir llorando. Gloria a Dios. Y tú y yo hemos llorado. Le hemos dicho al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero lo que Dios no quiere escuchar es nuestra queja. Así es. Lo que Dios quiere escuchar es, Señor, aquí estoy. Gloria a Dios. No importa lo que esté pasando, Así es, Padre. aquí sigo. Aquí sigo. Y no retroceder. Porque claro, es muy fácil danzar y adorar Así es. cuando todo está bien. Así es. Es muy fácil, mis hermanos, orar cuando todo está bien. Pero cuando llega la prueba, es ahí donde tu corazón será probado. Es ahí en donde tú le dirás al Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Por qué? Porque puedes decir, tal vez no hay salud, pero te tengo a ti. No hay finanzas, pero te tengo a ti. Estoy solo, pero te tengo a ti. Es válido, mis hermanos, tener una postura en la cual nos sintamos tristes, nos sintamos deprimidos, pero no te debes quedar ahí. No debes dejar que el enemigo quiera aplastarte aún más. ¿Por qué? Porque si Dios permitió la prueba, es para que va a venir una mayor gloria sobre tu vida. Si Dios permitió la prueba, es porque algo bueno, algo fuerte de parte de Dios va a suceder. Amén. Amén. Hecho es. Aleluya. Ahora, debemos tomar esa actitud de gozo, aunque nos duela, aunque nos cueste. Debemos doblar rodillas, debemos adorar, debemos clamar, aunque Dios no hable, aunque haya silencio. Tú debes decir, Señor, aquí sigo de pie. Amén. Ahora, lo que va a hacer la diferencia es nuestra actitud. ¿Por qué? Porque en esa prueba nosotros debemos confiar en Dios. Debemos seguir creyendo en su palabra. Debemos seguir creyendo en lo que Él ha establecido y ha prometido para nuestras vidas. Y la Biblia dice que David no se encontraba en un buen ambiente. ¿Por qué? Porque cuando, mis hermanos, nosotros pasamos por distintas pruebas, al parecer el ambiente en el que estamos da un giro, se transforma y parece que todas las cosas salen mal, que todas las cosas no están funcionando. Y así era con David. Únicamente no solo habían secuestrado a sus familias, les habían robado, les habían prendido fuego a su ciudad, sino que también dice la palabra, mis hermanos, dice la palabra que David se angustió mucho, porque incluso querían apedrearlo. Sus mismos hombres querían apedrear a David. Sus mismos hombres querían apedrear a David porque estaban en amargura de alma. Mis hermanos, distintas veces estaremos atravesando pruebas y Dios va a poner personas en nuestro camino para que nos hable una palabra de parte de Dios. Sigue creyendo. Pero va a llegar un momento, mis hermanos, en el cual no va a haber nadie. Va a llegar un momento en el que tú vas a aprender que el único fiel es Dios. Amén. Aleluya. No hay intervención de hombre, no hay amigos, incluso no hay familia. Vas a sentir el sentimiento y vas a decir, ¿para dónde me hago? ¿Para allá o para acá? ¿Hacia dónde me voy?
Y algo que tienes que tener en cuenta es que David se quedó solo. Sus propios hombres querían matarlo, los mismos que estaban con él. Porque porque David tenía batallas, libraba batallas, tenía victorias, era guerrero de guerrero. Y cuando él peleaba y ganaba, yo imagino que todos sus hombres iban detrás de él y decían: wow, David, qué fuerte eres. Wow, David, tú eres poderoso, tú eres fuerte, Dios está contigo. Pero cuando vieron lo que sucedieron, se apartaron. ¿Cuántos de aquí, mis hermanos, cuando atravesamos pruebas, cuando estamos pasando por momentos difíciles, las personas que decían que iban a estar con nosotros se apartan? Habla, Señor, aleluya. Se apartan. ¿Por qué? Porque es Dios trabajando en tu vida para hacerte saber que solo Él. Amén. Así es, aleluya. Solo Él es el Dios. No hay ayuda del hombre. Y esto Dios lo hace para desconectarnos a lo que estamos dependiendo, que es fuera de Él. Dios quiere que nos desconectemos de los pensamientos, de las actitudes, de los hábitos, de las personas en las cuales nosotros dependemos para caminar, y enseñarnos que únicamente debemos depender Amén. de Él. Aleluya. Tal vez en algún punto David creyó que su victoria dependía de su ejército, de sus hombres, pero el Señor le enseñó que no es así, que Él es el que pelea sus batallas. Amén. Así es, aleluya. Ahora, a través de la Biblia vemos constantemente, mis hermanos, cómo Dios opera de esa misma forma. Permite pruebas en nuestra vida para cortar de raíz lo que no nos está impidiendo crecer, para desconectarnos de todo aquello que no permite un fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la Biblia nos habla del profeta Elías, mis hermanos. El profeta Elías tenía un trabajo, el cual era traer la voz de Dios. Y el profeta Elías, mis hermanos, vivía en Israel. Ahora, la condición en la que estaba Israel en los tiempos de Elías era horrible. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba lejos de Dios. Todo el mundo estaba en pecado. Todo el mundo idolatraba a los falsos dioses. Y algo que hizo Dios fue tomar a Elías y desconectarlo de Israel. Y cuando Elías profetiza la sequía de que no iba a llover jamás en cierto tiempo, lo que Dios hace con Elías es tomarlo y dice: ve al arroyo de Kerit. Y ahí Dios le enseñó a Elías a depender de él. La Biblia se cree, mis hermanos, que Elías duró un año ahí y sin oír a Dios, porque Dios le dijo: ve al arroyo y yo te voy a sustentar, yo te voy a enviar comida a través de cuervos, vas a beber del arroyo, porque Dios le estaba enseñando a depender de él. Aleluya, aleluya. Pero había algo, mis hermanos, que David estaba aprendiendo a depender de Dios, no de lo que había allá afuera, sino de Dios. Y lo curioso es que todo Israel estaba en sequía, absolutamente todo. Pero donde estaba Elías había vida. Donde estaba Elías fluía el agua. Porque no importa a dónde Dios te lleve, a dónde Dios te mande, si Él te asignó, aunque estés solo, tú vas a ver el respaldo por parte de Dios. Amén. Aleluya. Pero yo creo que en algún momento Elías sabía que Israel no tenía agua y lo único que él tenía era esa seguridad de donde él estaba. Él decía: yo estoy seguro aquí en el arroyo porque aquí hay agua. Y por un momento, mis hermanos, tal vez Elías pensó que ya no dependía de Dios, sino que dependía del arroyo que no se secaba. Y llegó un tiempo en donde Dios le secó el arroyo,
para desconectarlo nuevamente de algo que quería depender. Dios te va a desconectar de cosas por las cuales tú estás dependiendo para enseñarte a depender de Él. Dios va a traer mucha gente para mostrarte que únicamente dependes de Él. Y dice la palabra que lo sacó de la rueda de Jericó y limpió, mis hermanos. Y Elías hizo milagros y Elías hizo manifestación. ¿Por qué? Porque si Dios permitió una sequía, será para que veas la gloria de Dios en tu vida. Tu sequía te va a llevar a tu próximo milagro. ¿Cuánto? Gracias. Amén. Y Pablo dijo algo en 2 de Corintios. Dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en tus debilidades, en tus flaquezas, en tu prueba, cuando ya no puedas más, es ahí donde Dios va a depositar algo nuevo. Es ahí donde Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Amén. Ahora, constantemente en la Biblia vemos cómo Dios trabajó de esta manera, que en los peores momentos Dios ahí estaba y Dios ahí se manifestó. Y Dios se va a manifestar en tu vida. Aleluya. Yo no lo sé, mis hermanos. Dios conoce por lo que tú estás pasando, por lo que has estado pasando, pero Él va a traer una manifestación gloriosa. Porque la palabra de Dios dice, mis hermanos, dice la Biblia que cuando Ezequías vio la gloria de Dios, dice él, estando yo en medio de los cautivos en el río de Kerit. ¿En dónde estaba el profeta? En medio de los cautivos, de los que habían sido tomados prisioneros, de los que habían llevado prisioneros, de los cuales habían tomado su vida. Dijo, yo estaba en medio de los cautivos. Pero dice la Biblia que aún en medio de su cautividad, aún en medio de su prueba, aún en medio del sufrimiento, dice la palabra que él miró la gloria de Dios, que él vio cómo los cielos fueron abiertos. No importa, mis hermanos, qué situación estés atravesando, tú verás la gloria de Dios. La Biblia dice que Juan cuando había recibido la revelación del Apocalipsis, Juan no estaba, mis hermanos, en una mansión. Juan no estaba, mis hermanos, de vacaciones. Dice la palabra que él estaba en la cárcel, él estaba en la isla de Patmos, pero dice la palabra, yo estaba en el Espíritu, yo adoraba en el Espíritu, porque no importa, mis hermanos, en qué cárcel crees que te has metido, en qué cárcel crees que te metió Satanás. Si tú te mantienes adorando, si tú te mantienes creyendo, verás la gloria de Dios sobre tu vida. Cuando estaba cautivo, los cielos se abrieron. Cuando Juan estaba preso, le llegó la revelación. Otra traducción dice, y estaba yo envuelto en el manto. ¿Por qué? Porque podrás atravesar cualquier circunstancia, cualquier prueba, pero mientras tú no sueltes el manto, mientras tú mantengas tu vista en el llamado, Dios lo va a hacer. A José tal vez le quitaron el manto físico, pero no le pudieron arrancar el llamado de Dios. Tal vez lo metieron al pozo, tal vez lo vendieron, pero no le pudieron arrebatar el llamado. ¿Por qué? Porque hay gente que la última vez que terminó como a José, tirado en el pozo, pero cuando te vean que lo que Dios hizo en ti, verán la gloria de Dios sobre tu vida. Jacob, mis hermanos, llegó a estar en un momento en donde él huye, porque su hermano lo quería matar. La Biblia no dice que Jacob huyó con su amigo,
con su primo, con su padre. La Biblia dice que Jacob huyó solo. Jacob estaba solo cuando su hermano lo quería matar. Y es curioso, mis hermanos, que lo que hace Jacob es que huye al desierto. Y allí en el desierto pasa todo el día caminando hasta que llega la noche. Jacob estaba solo, Jacob estaba cansado, Jacob estaba hambriento, no tenía nadie. Pero dice la palabra que llegó a cierto lugar y dice que tomó una roca y se recostó sobre su cabeza. Y dice que tuvo un sueño, mis hermanos. Tuvo un sueño en donde los cielos se abrieron y él miraba una escalera en el cielo donde ángeles subían y ángeles bajaban, ángeles subían y ángeles bajaban. Y dice la palabra que cuando él despertó, dijo: ciertamente ese lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando Jacob despertó, se sentía fortalecido. Cuando Jacob despertó, sabía que Dios estaba con él, porque dice la palabra que vino la voz de Dios y le dijo: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no te va a dejar hasta que Él haga lo que ha dicho en tu vida. No importa, mis hermanos, lo que estés pasando. La Biblia dice que Jacob se recostó sobre la roca. La Biblia dice que Jesucristo es la roca. Recuéstate sobre Jesucristo, apóyate en Jesús, porque Él va a traer la fortaleza en tu vida. Él va a traer las fuerzas de donde no las puedes sacar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen, mis hermanos, que Dios va a hacer algo en tu vida? Algo poderoso. Y es curioso, mis hermanos, que Dios opera en 3 lugares. Porque lo que Dios hizo fue desconectar a Elías de Israel, lo puso en el arroyo y luego lo llevó a su presencia. Desconectó a Moisés del palacio de Egipto, lo puso en el desierto y luego en su presencia. Desconectó a Abraham de su familia, que eran idólatras, lo llevó al desierto, a una tierra desconocida, y conoció a un verdadero Dios. A David lo desconectó de las ovejas, lo llevó a la persecución, pero conoció su presencia. David ya no tenía el apoyo de sus hombres ni de su familia. Entró en una situación que lo llevó a su presencia. Hay situaciones en tu vida que Dios está permitiendo para que te acerques más a su presencia. Hay situaciones en tu vida que te están forzando a ir a su presencia, a depender de Él. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Porque no hay vida fuera de Dios. Dios te va a enseñar a depender de Él. Pero hay algo que dice la palabra. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la actitud que debemos de tomar es ir a su presencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis hermanos, en el Salmos 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y también dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Un amparo, una fortaleza. Era un lugar que estaba construido, mis hermanos, para cuando hubiera guerra, para cuando hubiera persecución, el pueblo de Israel pudiera esconderse allí. Un lugar en donde pudieran sentirse seguros. Y ese lugar es su presencia, porque es un lugar que aunque afuera esté pasando la tormenta,
encontrar en la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo David. Eso fue lo que hizo Jesús. Porque cuando antes de ser crucificado, Él le dijo a sus discípulos: mi alma está muy turbada hasta la muerte. Y dice que en esa angustia, en ese temor, Él llevó a sus discípulos y fueron a ¿dónde? Fueron a orar. Jesús fue a la presencia del Padre y entró en un momento de intimidad, un momento donde Él ya no tenía más fuerzas, y Él entró y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque Jesús tenía miedo de lo que le iba a pasar, Él lo que hizo fue ir a la presencia, y dice la palabra que vino un ángel y le fortaleció. Porque hoy tu fortaleza tienes que saber que va a estar en su presencia, que en la circunstancia, en la tempestad, tú debes adorar, dice la palabra. Jesús le dijo a Pedro: ven. Cuando mientras él caminaba sobre las aguas, el que lo llamó a las aguas fue Jesús. Y Pedro dio un paso de fe. Caminó y caminó. Pero algo que hizo Pedro, no fue una falta de fe, porque la fe de Pedro era tan grande que fue el único de los discípulos que pudo caminar en el agua. Algo que hizo Pedro fue apartar su mirada del Maestro y la puso en la tormenta, en la tempestad. No apartes tu mirada de Jesús, no pongas tu mirada en la tormenta. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti, de ti, de ti, de ti y de ti. Señor, háblame. Necesito que me hables. Necesito una palabra. Y aunque ha pasado mucho tiempo, dice la Biblia que un ángel visitó a Cornelio y le dijo: he hecho memoria de tus oraciones. La salvación ha llegado a tu casa. Señor, hazlo por los de tu casa. Señor, hazlo por tu familia, tanto paterna como materna. Porque aunque muchos cuestionaron la decisión que tomaste de seguir mi camino, dice el Señor, yo les voy a demostrar que estás en el camino correcto, que tomaste el camino correcto. Yo los voy a tocar, yo los voy a transformar. Aún los que no creen en mí, aún los que le oran a imágenes, sigue intercediendo por ellos, sigue orando por ellos, porque yo soy tu papá. Y papá te dice: la salvación llega a los tuyos y a los de tu casa, a primos, a tías, a tíos, yo lo voy a hacer. Mi promesa, dice el Señor, no la verás que no se cumpla, la verás con tus propios ojos. Yo, dice el Señor, voy a ayudarte a cantar, voy a afinar tu voz. Porque me lo has pedido, y no para que los demás te escuchen o para que los demás te miren, sino para que yo te escuche. Gracias, Espíritu Santo. Jesús tiene cuidado de nosotros, no importa lo que esté pasando. Es a donde debemos ir. Es a donde debemos ir, mis hermanos, a su presencia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, mis hermanos, que Él dejó al Consolador, Él dejó al Espíritu Santo para consolarnos, para restaurarnos, para que en los momentos difíciles
fortaleció en Jehová. Él fue y adoró. Hoy vine a decirte, adora a Dios, adora a Dios, aún en medio de la prueba, aún en medio de mis hermanos, de lo que tú estás pasando. El Espíritu Santo, ahí está, ahí está. Yo le dije al Señor hace día, ¿dónde estabas, Espíritu Santo? ¿Dónde estabas? Y el Espíritu Santo me dijo, ahí estaba contigo, lloré contigo, me decía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también ha llorado contigo, ha gemido contigo, ha entendido tu dolor, porque Él sabe cómo tú te sientes. Le manso la pacaya y catarre pacaya. Escucha, escucha, escucha. Dice la palabra, le brazo catarababa, que Juan era una voz que clamaba en el desierto. Y tú eres una voz que ha clamado en el desierto, dice el Señor. Y dice el Padre, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y catarrebacaya. Hoy se rompe, mujer, en tu vida una maldición. Lebrazo catarabababashe, de ceguedad, de miseria, que ha viajado de generación en generación. En el nombre de Jesús de Nazaret, dice el Señor, yo voy a proveer para la casa, yo voy a tocar a tu familia. Lebrazo que te rabacaya, y verás como yo hago un ministerio familiar de donde nadie creía, porque en una iglesia te despreciaron, te criticaron a tu hijo, a tu esposo, y pero dice el Señor, yo los voy a levantar. No importa quiénes hayan hablado, no importa quiénes hayan criticado, yo lo voy a hacer. Y hoy, mujer, dice el Señor, sano tu corazón y porque yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre, dice el Señor. Yo soy tu papá. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar de tu presencia. Lebrazo que te viene un gozo sobre tu vida y que se le batalla. Un gozo de batalla, porque han sido muchas noches en donde te quedas llorando hasta dormirte. Lebrazo pero viene un gozo sobre tu vida, dice el Señor, y paz sobre tu vida. Lebrazo que te
despertando espirituales en el nombre de Jesús de Nazaret. Llena Espíritu Santo, llena más. Una cosa más, una entre muchas. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, llénalo más de tu presencia, porque es lo que te pidió. Lléname más de tu presencia, transfórmame, cámbiame. Y dice el Señor, yo lo voy a hacer en ti. Yo no estoy buscando conocimiento, yo no estoy buscando que sepas mucho, que tengas elocuencia. Yo lo que estoy buscando, dice el Señor, es tu corazón que está dispuesto. Porque por mucho tiempo, dice el Señor, tenías miedo, tenías miedo de levantarte, porque has visto personas que se levantaron, que tú conoces, y atravesaron distintas pruebas, y tú decías, yo por ahí no creo acá. Pero dice el Señor, hoy has decidido en tu corazón levantarte, y voy a levantarte con poder, con don de sanidades, con don de liberación, dice el Señor. Y voy a poner palabra en tu boca que dirán, ¿acaso no es el mismo hermano que casi no hablaba? Pero dice el Señor, yo voy a abrir tu boca, voy a transformarte. Y llegó tu tiempo y el tiempo de tu casa, de tu familia, dice el Señor. Y todo, dice el Señor, el dolor que te provocaron, la falta de perdón, dice el Padre, es quitada de tu corazón. Aquel le pasó en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo declaro libre, Padre. Libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.